Fijaros, por ejemplo, en la pregunta 209. La pregunta 209 es una pregunta súper especializada. Es una pregunta que, de clasificarla, la podríamos clasificar en cirugía plástica. Fijaros aquí. Dice: en relación al colgajo anterolateral del muslo, señala la respuesta incorrecta. Vamos a ver, preguntas de dificultad como esta, pues ha habido muchas este año, de acuerdo. El tema es raro, no hay preguntas normalmente de cirugía plástica en el examen MIR, ni las va a haber probablemente en mucho tiempo, entonces aquí lo que tienes que hacer es defenderte como puedas. Pero fíjate aquí, relación entre opciones. ¿Qué es lo que te están pidiendo? Dime, atención, dime la falsa. Muy importante una cosa, cuando te digan dime la falsa, tienes que asumir, tienes que tener totalmente claro en todo momento que hay 3 correctas, y las 3 correctas te pueden aportar información para tener bien la pregunta. Hay gente que considera, incluso hay academias que consideran, podéis ver en páginas web donde escriben al respecto, que las preguntas negativas, preguntas donde dígame usted la falsa, son más difíciles que las otras preguntas, pero no siempre es así. A técnica de examen se prestan muchísimo más. Aquí, dime cuál es la falsa, si te das cuenta de las otras 3 puedes sacarla y puedes tenerla bien, sin merecer el punto. Dice, dime la falsa. Y dice la 1, se trata de un colgajo de perforantes. Bueno, pues estrictamente no lo sé, pero si me voy a la opción número 4, fijaros lo que dice. Las perforantes musculocutáneas atraviesan el músculo vastolateral antes de irrigar la piel del colgajo. Vamos a ver. No sé cuál es la falsa, pero hay 2 opciones que hablan de perforantes. Luego, entonces, si hay 2 opciones que hablan de perforantes, por lo menos una de ellas tiene que ser verdad. Conclusión, la 1 es correcta. La 1 es verdad seguro. Es un colgajo de perforantes, seguro, porque hay otra opción detrás que habla de perforantes. Y en la 4, la parte de perforantes, por tanto, es verdad, porque se repite en 2 opciones. La otra parte de la pregunta dice: esas perforantes atraviesan el músculo vastolateral antes de irrigar la piel del colgajo. Pues a lo mejor no lo sé seguro, pero aquí tengo que pensar. Y me dicen, es un colgajo, en el enunciado, colgajo anterolateral del muslo. Piénsalo, en la parte anterolateral del muslo, ¿por ahí está el vasto lateral? Pues hombre, se llama lateral, se llama lateral. Lo normal es que lo lateral esté ubicado en posición lateral, si no, no tendría ese nombre, es evidente. Luego, entonces aquí, la 4, lo más probable es que tenga razón. La 4 no me la creería si me dicen, oye, que es que ese es el vasto medial el que hay que atravesar para llegar a la piel lateral. Eso es imposible. Si estuviésemos hablando de piel lateral, habrá que atravesar estructuras laterales, no estructuras mediales. Por eso aquí lo que dice la 4 pues tiene coherencia, tiene coherencia. Me estás preguntando por un colgajo anterolateral y me estás contando un músculo topográficamente lateral. La 4 tiene sentido. No sé seguro si es correcta, pero tiene sentido. De momento la 1 y la 4 me las voy a creer. Y después me voy a la 3. Puede obtenerse realizando una disección tanto suprafacial como subfacial. Vamos a ver, ya esto es una cosa muy técnica, ya a lo mejor no sé mucho sobre los diferentes tipos de disección o incluso no sé nada. Pero ¿qué hemos dicho siempre sobre opciones que dicen puede, es posible, se ha descrito? Ante la duda, te las crees. Ante la duda, un puede es verdad, ante la duda. Entonces, por eso, la 3, dentro de que no tengo criterio, me la voy a creer por la gramática que tiene, y me queda la 2. Me voy a la 2, y en la 2 me encuentro algo que es muy disonante, me encuentro una cosa que me llama mucho la atención. Dice la 2. Está irrigado por ramas de la arteria femoral circunfleja medial. Vamos a ver. Si me estás contando un colgajo que es lateral, es muy poco probable que sea irrigado por una arteria medial, porque está más lejos. Normalmente los colgajos laterales van a ser irrigados por arterias laterales. Igual que mi brazo derecho estará irrigado por arterias que van al brazo derecho, no al brazo izquierdo. Es así de claro, es así de sencillo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando una pregunta es sobre un tema que no dominamos, es como que se suprimen nuestras facultades críticas, ya no nos damos cuenta de que son así de simples. Pero era simple, esta pregunta se podía sacar así. No os podéis imaginar la cantidad de gente que la ha fallado. Quien la falla es porque se rinde antes de tiempo. No hay que rendirse nunca porque una pregunta te supere. Léetela bien, busca detalles y puede ser que aciertes más de lo que esperas. Así que por eso aquí la 2 sería la que habría que marcar como incorrecta. ¿Cuál es la alternativa? Esta es la alternativa. La alternativa podría ser
aprenderte o volver a aprenderte otra vez, porque esto ya tú lo estudiaste en su día, en los primeros años de la carrera, toda la irrigación del muslo, de la parte superior del miembro inferior, todo esto, pues míratelo otra vez y saber por dónde pasa la arteria circunfleja del fémur y por dónde va la arteria obturatriz y las ramas, etcétera. Pues esto no es rentable, no hay tiempo, no puede ser. De aquí a que llegue tu examen no te puedes volver a estudiar la anatomía, porque si volvieras a estudiarte la anatomía a este nivel, no te daría tiempo a estudiarte la cardio, ni la nefro, ni la endocrino, ni otras cosas que preguntan mucho más. Hay que ser prácticos y hay que ser realistas, ¿eh? Así que por eso aquí, la 209, ¿era difícil? Sí, en apariencia, pero después se podía sacar. Enhorabuena a quien la haya tenido bien, sobre todo para quien la haya tenido bien sin tener noticia de ella, que en un comentario que hemos colgado en internet de forma libre, al que puede acceder cualquiera, pues a lo mejor alguno ya sabía la respuesta correcta. Me disculpo si alguno ya ha visto ese comentario y lo que estoy diciendo de estas preguntas, pues ya lo sabe. Pues es que ya lo dije también al principio de ese comentario. Los que no habéis hecho el MIR, no lo veáis, para que no os falsee la nota. Pues este tipo de preguntas, ya digo, aparecen en todo examen MIR y tenemos que estar preparados para identificarlas. Fijaros, por ejemplo, la pregunta número 36, que pasa igual. 36 es una pregunta aparentemente anatómica, una pregunta que parece que es de cirugía torácica, que tengo que saber estructuras que atravieso al meter un catéter, pero realmente es una pregunta que puedes sacar por sentido común. Vamos a ella. Pregunta 36. Dice: introduzco un drenaje torácico por el tercer espacio intercostal, línea media clavicular como tratamiento de endomotores espontáneo. ¿Qué estructuras voy a atravesar para conseguir la expansión pulmonar? Vamos a ver. Aquí, ¿entre qué hay que decidir? Todas las opciones atraviesan piel, evidentemente. Todas las opciones atraviesan tejido subcutáneo. Perfecto, lógico. Y lo que ya difiere entre una opción y otra, pues va a ser los músculos que vamos a atravesar. Mira, están diciendo línea medio clavicular. Bien, pues línea medio clavicular. Aquí está la clavícula. Esta es más o menos la mitad de la clavícula. Vete al tercer espacio intercostal. Pues lo localizo, más o menos, por aquí andaría. ¿Qué músculo está aquí? ¿Pensáis que va a ser la opción número 1, dorsal ancho, que estaría detrás en la espalda? No tiene sentido. La opción número 2, serrato lateral. El serrato está bastante más abajo, pero aunque no recuerdes dónde está el serrato, todo el mundo sí sabe dónde está el pectoral, Así que la respuesta correcta pues sería la 3. Tampoco tiene sentido marcar cosas como la 4, donde hablan del músculo infraespinoso que está por debajo de la espina de la escápula y por tanto en la espalda. Así que no era una pregunta difícil, no era una pregunta difícil. Aparentemente sí, pero no te dejes intimidar. Pasa igual, por ejemplo, pues la pregunta como la 158 dice: un paciente con una enfermedad de Parkinson en tratamiento estable con levodopa empieza a presentar alucinaciones visuales bien estructuradas, nos dicen que asocia una cierta irritabilidad y nos dicen que, bueno, que no mejora bajando la levodopa. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué ocurre aquí? Cuando a un paciente parkinsoniano le das levodopa, ¿cuál es el objetivo? La levodopa, cuando lleva al sistema nervioso central, se convierte en dopamina, que es lo que necesita, y eso pues le viene bien desde el punto de vista motor. Pero claro, hay un problema, y es que la dopamina en exceso puede producir sintomatología psicótica. Ya sabéis lo que ocurre en la esquizofrenia y en otros trastornos psicóticos, hay alteraciones en el metabolismo, en el funcionamiento de la dopamina. Por ese motivo, para tratar cuadros psicóticos, que solemos poner neurolépticos, que son bloqueadores de los receptores de dopamina. El problema aquí, que claro, me dicen, le quito la levodopa y no es suficiente para controlar el cuadro. ¿Qué hay que hacer? Poner algo que bloquee la dopamina en exceso que tiene en este momento. Y las opciones que me dan, hay una que nunca pondría. Si quieres bloquear la dopamina, tendrás que poner un neuroléptico. Aquí lo que no puedo plantearme es poner la opción número 4, el lorazepam. Aquí no tiene sentido. Una benzodiazepina no me va a servir para bloquear los receptores dopaminérgicos. Por eso, o es la 1, o es la 2, o es la 3. La 1, la 2 y la 3 sí que los identifico como neurolépticos. El problema es elegir cuál. Y aquí, fijaros, dentro de que a lo mejor pues no lo sepas, cuento la teoría necesaria para acertar la pregunta. Hay neurolépticos típicos y hay neurolépticos atípicos. Ejemplo clásico de neuroléptico típico, el haloperidol. El haloperidol es uno de los clásicos, de los típicos, un neuroléptico muy contundente, muy incisivo, que tiene una gran acción sobre el receptor dopaminérgico D2.
bloquea mucho el D2 y el problema es que el D2 tiene mucho que ver con el movimiento. Por ese motivo hay gente que cuando le pones haloperidol, algo similar al haloperidol porque hay otros, al bloquear ese receptor D2 le produces parkinsonismo. Entonces, claro, si es un paciente que tiene Parkinson y le pongo ese tipo de neurolépticos, puede ser que le quite la sintomatología alucinatoria, pero puede ser que le empeore su cuadro parkinsoniano. Es por eso la 2 no quieren que sea. Y cuidado, porque a lo mejor el día del examen pues no me acuerdo de esta clasificación, cuáles son los atípicos, cuáles son los típicos. Te podrías dar cuenta que la 2 y la 3 tienen algo en común. Fijaros cómo el propio nombre pues te lo está diciendo, los nombres de los fármacos se pusieron por algo. El haloperidol, algo tendrá que ver posiblemente con la risperidona, ¿eh? Si el nombre se parece, es que químicamente hay algún tipo de relación, eso es lo habitual, ¿eh? Cuando hablamos de fármacos del mismo grupo o al menos estructuralmente relacionados. ¿Qué pasa entonces? Pues seguramente esta y esta tengan las mismas ventajas y los mismos inconvenientes. Aquí solo hay una opción posible, hay una opción correcta, ¿eh? Y hay dos que van a ser incorrectas. La 4, la benzodiazepina, ya la he descartado. ¿Qué tendría que marcar aquí? Dado que la 2 y la 3 son similares entre sí, probablemente tengan los mismos inconvenientes. ¿Qué me queda entonces? Marcar la 1, que es la que me queda aislada. Esto es lo que se llama un procedimiento tipo oveja negra. Tengo varias opciones que comparten una característica, tengo otra que me queda suelta, esa es la que tendría que marcar. Que fijaros, la benzodiazepina habría que descartarla de entrada porque no tiene sentido. Aquí es una semi-oveja entre 3 opciones, 2 comparten algo, la 1 es la que me queda suelta, quetiapina. Acordaos, quetiapina, igual que otros neurolépticos atípicos, tienen esa ventaja. Apenas tienen efectos secundarios extrapiramidales, pues tienen mucha menos probabilidad de empeorar ese cuadro parkinsoniano que tiene el paciente de base. Entonces, por eso es la 1 la que están buscando. Bueno, nada más con respecto a la pregunta 158. Fijaros otra que también es mala, una pregunta dura, una pregunta sobre un tema que no nos gusta, que es la 126. Dice la pregunta 126. Que aquí podéis ver. ¿Qué entendemos por acreditación de un centro sanitario? Y te dan 4 definiciones de lo que es acreditar. Y bueno, esta pregunta pues puede no gustarme, puede sonarme mal, es planificación y gestión, yo no valgo para ser gerente, a mí estas cosas no me gustan, ay Dios mío, qué difícil. Pero fijaros lo que os dije antes. Si tú conoces la historia del MIR, si sabes lo que ya se ha preguntado durante años anteriores, puede ser que las cosas no sean tan difíciles. Fijaos aquí. ¿Qué veis? Una pregunta de un MIR antiguo y te dicen, de estas opciones, ¿cuál no tiene nada que ver con la calidad? ¿Cuál no se relaciona con la calidad? Y bueno, pues algunas de ellas aparece directamente la palabra calidad, en otras aparecen cuestiones como acreditar, en otras pone sanidad excelente, pues algo excelente es algo que evidentemente pues tiene calidad. Aparecen también por ahí las normas ISO. Las normas ISO a lo mejor no sabes muy bien lo que son, pero una norma normalmente pues lo que hace es que exigir que se cumpla un cierto requisito para a cambio pues garantizar algo. Fijaros cómo hay una opción que queda suelta. Eso de Organización Panamericana de la Salud, eso en sí mismo, algo panamericano, no tiene nada que ver con la calidad, es un criterio puramente geográfico. Entonces aquí, ¿cuál es la que tendrías que haber marcado? ¿Cuál de estas no tiene relación con la calidad? Pues está claro. Pues fijaros, este año aparece una pregunta que no es exactamente igual, pero que está relacionada. Y si alguien se sabe la pregunta que ya había aparecido, ya tiene una cierta idea sobre lo que quieren preguntar, sobre lo que les gusta preguntar sobre calidad. Y aquí, pues nada, ¿qué es acreditación de un centro sanitario? La respuesta correcta, pues evidentemente sería la 1. Es el proceso de observar y reconocer la forma de atención sanitaria que se realiza de acuerdo a un modelo de calidad, ¿eh? Ese binomio de calidad-acreditación ya había salido antes. Para quien conoce la pregunta, es algo inmediato. Esta pregunta no requiere ni 10 segundos de reflexión. Para quien es la primera vez que lo ve, puede ser que la tenga bien después de pensar un rato, pero también puede tenerla mal y desde luego le cuesta más tiempo. Una de las principales dificultades que tiene el examen MIR es el tiempo, precisamente, es el tiempo. Hay gente que no tiene tiempo para terminarlo antes de que concluyan las 5 horas. No os preocupéis
quien esté en esta situación. En primera vuelta, cuando uno está todavía muy lejos del examen MIR, hay gente que a lo mejor pues el tiempo se le va más o menos justo y lo acaba tal, pero hay mucha gente en primera vuelta que o bien acaba el examen en 2 horas o en 2 horas y media, es sumamente rápido, y también hay personas que necesitarían 6 horas y media para poder terminarlo entero. No os preocupéis, cuando llegue el examen MIR, la inmensa mayoría de vosotros os va a dar tiempo a hacerlo en 5 horas. Quien tarde 6 y media a día de hoy, o quien le falte media hora, o no tan extremo como 6 y media, pero le falta media hora para acabar de forma sistemática, no me preocupa. Con el paso del tiempo, según vas sabiendo más, te das cuenta que neumonía más hiponatremia igual legionela, esa pregunta no me cuesta un minuto. Ese minuto me sobra, me lo ahorro, y hay otras muchas que te va a pasar lo mismo, y según tus conocimientos son mayores, requieres menos tiempo para acertar preguntas. Por eso ahora no pasa nada, falta mucho todavía, falta mucho por repasar, por aprender, da igual quien le falte tiempo en este momento. Sí me preocupa más el que le sobre mucho tiempo. Y esto puede resultar paradójico, porque uno puede decir, coño, si a mí me sobra 1 hora o me sobran 2 horas, o hasta yo el examen MIR más rápido que he visto, una persona que terminó el MIR en 2 horas y cuarto. Excuso deciros el resultado cuál fue. Bien, bueno, pues mensaje importante para todos los que termináis muy deprisa. No hay ningún premio. Repito, no hay ningún premio por acabar el primero. Ese tiempo que te da el ministerio, que forma parte de las condiciones del examen, deberías usarlo todo entero a tu favor. No pienses que terminar 1 hora antes o 2 horas antes es señal de brillantez, ni mucho menos. Al ministerio se le da igual. El ministerio no pone cuándo empiezas y cuándo acabas. El ministerio te da un máximo de 5 horas, pero si acabas antes de las 5 horas le da igual. ¿Qué hay que hacer con el tiempo que me sobra? Este es el problema. A quien le sobre tiempo, que lo utilice. Y que lo utilice sabiamente. El tiempo que te sobra puede volverse en tu contra. Hay mucha gente que cuando le sobra media hora o le sobran 40 minutos, una proporción significativa del tiempo, empieza a volver a repetir preguntas. Preguntas que a lo mejor pues pasó por encima, no lo tenía claro, las vuelve a pensar. Es peligrosísimo hacer eso. ¿Cuándo confías más en ti mismo? ¿Cuando llevas media hora, 1 hora de examen que todavía está fresco? ¿O cuando falta media hora para salir, que ya te da igual y lo único que quieres hacer es terminar el examen cuanto antes y volver otra vez al mundo exterior? ¿Cuándo te fías más de ti mismo? Lógicamente al principio estás más fresco, al principio estás pues más discriminativo, tienes la cabeza pues con más atención, etcétera. Al final estás ya para hacer cosas como mucho, si me sobra tiempo al final del examen, lo voy a reservar para hacer cosas muy mecánicas, cosas que no requieran mucha concentración ni mucha habilidad. Es decir, al final del examen, pues si me sobra media hora, puedo invertir esa media hora en comprobar que he pasado bien todas las respuestas de la plantilla. Parece absurdo, pero todos los años hay gente, mucha gente, más gente de la que pensáis, y yo fui víctima de esto, ¿eh? A mí también me sobraron muchos minutos en mi examen, porque encima era un MIR más o menos sencillo, a todos nos sobró tiempo, y lo que hice fue cambiar de idea en unas cuantas preguntas. A ver si ahora que me sobra tiempo se me ocurre una solución mejor. Yo cambié de idea en 4 preguntas. Antes de cambiar de idea, de esas 4 preguntas, estaban bien 3. Y tenía mal 1. Después de cambiar de idea, tenía bien 1 y tenía mal 3. ¿Qué supuso esa media hora y esos cambios de opinión al final? Voy a salvar el examen, voy a levantar mi nota. Ahora sí que puedo. No, mucho cuidado con eso. No cambias de idea casi nunca. Casi nunca. Solamente tienes que cambiar una respuesta, si te sobra tiempo, etcétera, cuando te des cuenta de que es un error absurdo. Has leído mal. Ponía varón y tú has leído mujer. O ponía señale la falsa y tú has entendido señale la correcta. Algo así. Si no, no cambias de idea. No cambias de idea. Los cambios de idea los carga el diablo en un examen como este. Si es un examen más corto, a lo mejor pues puede ser que trasciendan menos. Pero en un examen como el MIR, son 5 horas y que al final estás absolutamente agotado. Cualquier cambio de idea tiene bastante probabilidad de ir a peor. Esto lo hemos hecho muchas veces, entrevistando a mucha gente, muchos miles de tíos que han hecho el examen MIR todos los años, ¿en cuáles has cambiado de idea al final? ¿En cuáles tal? Y al final, pues lo que ocurre, en general, cuando cambias de idea, lo más probable, entre un 70-80% de los casos, es que cambies a fallo, de correcta a fallada. Mucho cuidado con esto. ¿Qué hay que hacer con el tiempo si te sobra? Cosas mecánicas, comprobar que las has pasado bien, mírate si quieres las más difíciles, pero no cambies de opinión, salvo que sea un fallo tonto, algo que sea evidente, y si no, no lo toques, es muy importante eso. Y también otra cuestión, si tú sabes que te sobra tiempo, úsalo a tu favor, no en tu contra.
a tu favor, usarlo a tu favor, es dedicarle a una pregunta difícil el tiempo que merece. Si una pregunta es muy complicada y vas bien de tiempo, no te importe parar a meditarla un par de minutos o 3 minutos incluso. Más de 3 minutos por pregunta es peligroso, porque sí que ya se te va a agotar. Si habéis hecho la cuenta, tienes un poco más de 1 minuto por pregunta en un examen como el MIR. Bueno, pues si eres rápido, si has ahorrado tiempo en otras preguntas previas, cuando llegue una muy difícil, se lo puedes dedicar un poquito más. Eso sí lo puedes hacer. Pero mucho cuidado con cambiar de idea al final. Ya digo que normalmente pesa. Yo tuve una compañera durante los años de facultad que cuando llegó al examen MIR cambió de idea al final del todo, y a ella también le sobró mucho tiempo por la naturaleza de nuestro examen, cambió de idea en 19 preguntas. Y aquí sí que fue un claro extremo. Las 19 estaban bien, antes de cambiarlas. Tuvo suerte y a pesar de ello, eso no le impidió hacer la especialidad que ella quería, que era nefrología. Le dio para hacer nefrología, pero podría perfectamente no haberle dado. Perder 19 puntos, 19 aciertos que se convierten en 19 fallos, te puedes ni imaginar lo que eso puede repercutir en tu nota. Miles de puestos incluso. Bien, pues dicho esto, espero que me hagáis caso, que el tiempo lo uséis de forma sabia. Vamos a ver alguna pregunta más que ha aparecido en este examen y bueno, pues vamos a aprender de ella. Fijaros, por ejemplo, la pregunta 206. La pregunta 206 es sobre prevención, pregunta de medicina preventiva. ¿Qué es lo que hasta ahora han preguntado en el MIR de forma ya hasta monótona, repetitiva? Una pregunta que todo el mundo acertaba porque era una cosa ya muy trillada. Los niveles de prevención. Prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿Prevención primaria qué es? Prevención primaria es todo lo que va destinado a evitar la aparición de una enfermedad. Por ejemplo, poner flúor en las aguas para evitar las caries. Eso sería prevención primaria. La enfermedad no existe y mi objetivo es que siga sin existir. Prevención secundaria. Prevención secundaria son los famosos test de screening. Se trata de detectar una enfermedad lo más precozmente posible. Ya existe la enfermedad. Ya tiene cáncer de mama, ya tiene cáncer de cervix. Se trata de detectarlo lo más precoz que se pueda para que sea más fácil de curar y las consecuencias sean mínimas posibles sobre la salud. Detectar en fase asintomática, detección precoz. Eso es la prevención secundaria. Prevención terciaria. Una enfermedad que ya está diagnosticada, que ya ha dado manifestaciones clínicas, pues por ejemplo, un paciente que tose y expectora todas las mañanas, se diagnostica de EPOC, se le hace una espirometría, se confirma obstrucción, etcétera, pues ese paciente cuya enfermedad ya ha dado clínica, muy importante, esa es la diferencia entre prevención secundaria y prevención terciaria. Prevención secundaria, la enfermedad todavía no ha dado la cara, todavía no ha dado síntomas, trato de detectarla en fase presintomática. Esta secundaria. Terciaria es una enfermedad que ya ha dado la cara, que ya me da sintomatología clínica. Voy a hacer todo lo posible para que esta enfermedad evolucione lo más favorable que se pueda. Me acaban de diagnosticar un EPOC. Prevención terciaria sería dejar de fumar en ese momento para que el EPOC pues, no avance o avance lo más despacio que sea posible. Esto todo el mundo se lo sabía y es algo que ya aburría a los opositores de las veces que lo habían preguntado. ¿Qué han hecho este año? Una vuelta de tuerca más y han preguntado prevención cuaternaria, que aparece en algunos libros solamente, no en todos los libros se habla de prevención cuaternaria. ¿Qué es prevención cuaternaria? Por si este concepto se repitiese en vuestro MIR, y tiene posibilidades, porque es una pregunta que hay gente que la ha fallado. Prevención cuaternaria es evitar la iatrogenia. Evitar la iatrogenia. Evitar que el paciente padezca de forma innecesaria por someterle a pruebas que no están indicadas o a tratamientos que no necesita. Eso es prevención cuaternaria. Evitar la iatrogenia. Bueno, pues aquí, en esta pregunta 206, la respuesta correcta, claramente, sabiendo esto, pues sería la 2. Disminuir la iatrogenia evitando intervenciones médicas que el paciente no necesita. Es una pregunta que ha sido complicada, pero que la gente, pues, aún así se han defendido. ¿Cómo te podías defender en caso de no saber lo que he explicado de la prevención cuaternaria? Te podías defender de la siguiente forma. ¿Cuál es prevención cuaternaria? Dice la 1. Retrasar la aparición de la enfermedad. No tengo la enfermedad. No quiero que aparezca o quiero retrasarla, que tarde en aparecer lo más posible. Lo que dice la opción número 1 sería prevención primaria. Lo que dice la opción número 3, evitar la aparición de la enfermedad, eso está en la misma esfera. Evitar que aparezca porque todavía estoy sano, eso es prevención primaria. La 1 y la 3 no pueden ser.
están diciendo más o menos lo mismo. Entre la 2 y la 4, pues fijaros la diferencia. La 4 dice disminuir el gasto del cuidado de las enfermedades. Cuidado una cosa, disminuir el gasto es una cuestión que puede importar al gerente del hospital, al consejero de sanidad de esa comunidad, porque tiene que repartir una serie de fondos para los diferentes hospitales. Disminuir el gasto es una cuestión que no tiene que ver con la prevención primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. Los niveles de prevención se centran en el paciente, no en el gasto del colectivo sanitario ni ese tipo de cosas. Entonces, la 2 sería la correcta, disminuir la iatrogenia para que el paciente no padezca o no sufra consecuencias innecesarias. La 2 sería entonces la que habría que marcar. Fijaros, alguna más. Preguntas que aparentan una dificultad enorme, pero que a lo mejor no eran tan complicadas. Pregunta, fijaros, número 20, y aquí me interesa que os fijéis en ella. Ya sé que la tenéis en el papel del simulacro y la veis en la pantalla, pero quiero subrayar algunas palabras. Dice la 20. ¿A qué tipo de análisis corresponde la gráfica de la imagen vinculada a esta pregunta? Bueno, pues a lo mejor esto no lo sabes. En el examen MIR de vez en cuando pues ponen gráficas, ponen preguntas que son muy raras, en la sección de imágenes incluso. Pero esta pregunta, a pesar de su aparente dificultad, que el análisis de sensibilidad pues no es un tema muy frecuente en el MIR, la podrías haber sacado. Fíjate las palabras que aparecen, aquí lo tenéis, en el gráfico en cuestión. Puede ser que no sepas nada de ello, pero si yo me fijo en este gráfico, pues hay un eje donde me aparece la palabra incremental, coste incremental, y hay otro eje, en el eje de abscisas, me encuentro que me hablan de calidad de vida, de años ajustados por calidad de vida, de CALIS, etcétera. Ya lo tengo claro. Si me doy cuenta de ese pequeño detalle de lo que se están viviendo en este gráfico, vuelvo a la pregunta y tenéis, y si me leo las diferentes opciones, me doy cuenta que en la primera de ellas se emplean justo las mismas palabras que describe ese gráfico en sus dos ejes. Aunque yo no sepa nada del tema, ¿cuál es la que tendría que marcar? Precisamente porque no sé nada del tema, es la que tendría que marcar porque es lo que más se parece a lo que he visto en el gráfico. Y si luego lo tengo mal, pues mala suerte. Pero es lo que tengo. Es lo que tengo. Que nadie vaya al MIR con un afán perfeccionista. No se puede ser perfeccionista en la preparación del examen MIR. No se puede. Tienes que asumir que el tiempo es limitado, tienes que asumir que incluso en los temas que mejor te saben, siempre te pueden sorprender, y tienes que asumir que de vez en cuando va a haber sorpresas que tienes que defenderte como puedas. A lo mejor dentro de 5 años este gráfico ha caído tantas veces que ya todo el mundo, según lo ve, lo reconoce. Pero vuestros compañeros que se han presentado por primera vez al MIR y nunca habían visto ese gráfico, si lo han acertado es por eso, no porque dominen toda la teoría necesaria. Eso es lo que quiero transmitir con este vídeo. Fijaos que en este vídeo no estoy hablando de teoría médica prácticamente nada. Estoy hablando de actitud. Porque un examen como el que han puesto a vuestros compañeros es un examen que te pone mucho a prueba bajo ese punto de vista. ¿Qué hay que hacer cuando una pregunta me supera? No venirme abajo, no derrumbarme. Que el examen es injusto, desde luego. Examen que no nos ha gustado nada porque hay muchísimas preguntas que no van a ningún lado y que tenerlas bien o tenerlas mal no hacen de mí ni mejor médico, ni peor médico, ni reflejan mis conocimientos, ni tienen ninguna trascendencia real. Pero te puede tocar un MIR así. Si te toca un MIR así, ¿qué tienes que hacer? Mantener la mente fría, buscar aquel pequeño recurso que a lo mejor te hace aceptar, etcétera. No venirte abajo, arañar tantos puntos como puedas. En un examen donde la preparación teórica no es buena, y no es buena en ningún caso porque sorprende a todos por igual, la técnica de examen es lo que puede marcar la diferencia. Por eso es tan importante. Bien, ya con esto nos despedimos. Os aseguro que los próximos vídeos pues hablaremos bastantes más cosas técnicas, haremos mucha alusión a lo que se ha preguntado este año en el MIR, pero en este caso nos vamos a despedir con la pregunta número 2, una pregunta que también mucha gente ha tenido dificultad, pero que en realidad tampoco era tan difícil. Si alguien todavía no sabe cuál es la respuesta correcta, que lo intente por última vez, a ver si puede razonarlo, porque se puede sacar. Dice la número 2. Mujer de 51 años, tabaquismo, obesidad, sedentarismo, tiene molestias en las piernas, tiene pesadez cuando camina, tiene dolor muscular, tiene parálisis en la planta de los pies y tobillos, etcétera, tal. Y bueno, al final, ¿qué le hacen? Una angioTAC abdominal. Y a raíz de los resultados, ¿cuál de estas arterias no está afectada? Aquí tenéis la imagen. Vamos a ver.
¿Alguno de vosotros se sabe perfectamente todas las ramas de todos los vasos del miembro inferior? Si hay alguien que pueda responder afirmativamente, mi enhorabuena, que sepa que se le va a olvidar antes o después, pero la situación realista es que no lo sepas. Lo más realista cuando llega el examen MIR es que de la vasculatura de los miembros inferiores solo sepas lo siguiente. Hay una arteria muy gorda que va a cada lado que se llama ilíaca, que es rama directa de la aorta. La ilíaca, cuando atraviesa el ligamento inguinal, pasa a llamarse femoral. Después hace un cierto trayecto, que a lo mejor no sabe exactamente cuál es, y cuando llega a hueco popliteo pasa a llamarse arteria poplitea. Y ya debajo, a ese nivel, cuando ya estamos bajando por debajo de la rodilla, ya es más complicado, porque empieza a dar que si ramas tibiales, que si ramas peroneas, y eso ya se nos resiste más. Esto es lo que sabe la mayoría de la gente cuando se presenta un examen así. Y aquí, pues hombre, dentro de las opciones que me están dando, pues hay que reconocer las cosas. Nadie es perfecto, nadie sabe todo. La opción número 2, arteria tibial anterior izquierda. 3, arteria tibial posterior derecha. Me preguntan que cuál de estas arterias no está afectada. De la 2 y la 3 no puedo decir nada. Por dos motivos. En primer lugar, porque no me las sé. Y en segundo lugar, porque no las veo. Porque si os fijáis en este gráfico, no es un gráfico donde se distingan muy bien las arterias ya por debajo de la rodilla. Aquí lo que se ve son las arterias más gordas, las divisiones más gordas, que se ven negras cuando están llenas de contraste, y eso quiere decir que están permeables. Eso sí lo podemos ver todos. Y lo que podemos ver en este gráfico es que a nivel ilíaco pasa sangre, a nivel femoral pasa sangre. Y cuidado, lo que se ve en este gráfico es que a nivel de las rodillas hay una de las piernas donde ya no pasa más sangre, hay un stop a partir de la rodilla. Solo tienes que ver si es la pierna izquierda o si es la pierna derecha, tan simple como eso. Eso es lo que te están preguntando, nada más. Te dicen, ¿cuál de estas arterias no está afectada? Pues vamos a ver, 2 y 3 no lo sé, de acuerdo, lo acepto. Bueno, si soy capaz de verlo en la 1 y la 4 también puedo tener bien la pregunta. Dice la 1, arteria peronea izquierda. Mala suerte. Si las tibiales no me las sé, las peroneas menos, porque igual hasta son más finas, no lo sé. Pero me voy a la última. Y dice la última, arteria poplitea derecha. Me ha salvado. Me ha salvado. ¿Cómo está la poplitea izquierda? Míralo bien. La poplitea izquierda es la que sí está obstruida. Fijaros cómo en la pierna izquierda, a partir de la rodilla, ya no se ve que llegue más contraste hacia abajo. Sin embargo, en la derecha veo que el contraste baja perfectamente a través de la rodilla. Bajo más y sigo viendo que esa arteria se rellena. Y por debajo de la rodilla, pues quiere decir que hemos superado la arteria poplitea. El trayecto que se llama arteria poplitea es así, es un trocito que está en el hueco popliteo. El derecho se llena y el izquierdo no. ¿Cuál es la arteria que está indemne? ¿Cuál es la arteria que está en buen estado? Pues la arteria poplitea derecha. Respuesta correcta, pues la 4. ¿Era difícil esta pregunta? No lo era, no lo era. Probablemente incluso sea más probable acertar esta pregunta siendo vosotros, a falta de un año para el MIR, que en el caso de la gente que ha entrado en las aulas del MIR. ¿Por qué? Porque cuando estás en las aulas del MIR hay una cosa que se llama miedo escénico y que en mayor o menor medida nos afecta a todos. Por eso CTO, el último simulacro, nos gusta organizarlo en las aulas del MIR justo la semana anterior para que perdáis parte de ese miedo escénico. Pero aún así, pues el día del MIR es el día del MIR. Y hay gente que se lo toma con más calma y hay otros que aún así se ponen nerviosos. Bueno, pues si estás nervioso, estas cosas las ves menos. Por eso hay que ejercitarse en los simulacros, tienes que entrar al aula del simulacro con conciencia de examen MIR, como si te jugaras algo de verdad. Porque eso es lo que hace que después, cuando llega el examen, ya no te resulte tan raro la sensación de estrés, la sensación de agobio, la sensación de preocupación por tener bien una pregunta o no tenerla bien. Tienes que tomarte en serio los simulacros. Eso es lo que hace que no haya sorpresas el día del examen. Bueno, pues como decía, la respuesta correcta, la 4, no es una pregunta difícil, aunque sí puede parecerlo, y ya nos despedimos hasta el siguiente simulacro número 7. A partir del simulacro número 7 va a haber más parecido con el examen MIR de este año. Desgraciadamente habrá preguntas absurdas, habrá preguntas poco discriminativas, habrá preguntas que digas de dónde las han sacado, pero no queda más remedio, Lo tenemos que hacer porque los simulacros, ¿para qué están? Como su nombre indica, para simular las condiciones reales del ministerio. Así que entonces, preparaos, no van a ser fáciles, van a ser como mínimo pues como lo que han padecido vuestros compañeros o incluso más difíciles. ¿Para qué? Para que el día del examen pues no tengáis sorpresas y os desenvolváis de la forma más cómoda posible.
Muchas gracias y hasta el simulacro número 7.